Dios bendito, gracias Señor, te damos, gracias por la vida que tú nos das en Cristo Jesús. Gracias Señor por este culto que tú nos permites Señor disfrutar. Gracias por el alimento físico que nos compartieron los hermanos. Bendíceles, retribúyeles a todos los que han puesto de su parte, de su esfuerzo, de su tiempo, de su dinero para hacer posible Señor eso. Y ahora, Señor, queremos entrar a tu palabra con mucha reverencia, con mucho temor y sobre todo, Señor, con un espíritu moldeable, sumiso, humilde, para recibirla, Señor, y que pueda ser lo más fuertemente implantada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos, dejamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Bien, ¿puede tomar su asiento, por favor? Va a ocupar un lapicero, así que tenga a mano ahí un lapicero, por favor. Un versículo que usamos la semana pasada con respecto al tema de las emociones fue 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, somos seres humanos tripartitos. Es muy importante que nuestro físico esté bien, es muy importante que nuestro espíritu esté bien y que nuestra alma esté bien. Entonces entendemos que hay una interdependencia entre las tres partes de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. La semana pasada estuvimos hablando acerca del desánimo, es una emoción, y hoy vamos a estar hablando acerca de la ansiedad, y tiene como un sinónimo el afán. Entonces yo sé que hay algunas personas que posiblemente nunca hayan experimentado eso, pero en la medida que usted va creciendo y se va haciendo grande, pues van apareciendo estas cosas. Vi una cita que decía: depresión es exceso de pasado. Tiene que poner ahí la palabra pasado. Depresión es exceso de pasado. Estrés es exceso de presente. Y ansiedad es exceso de futuro. Entonces, si usted obviamente tiene que dejar estas cosas en las manos de Dios, y por eso dice ahí que dice la Biblia, es decir, que debemos pensar con respecto a todo lo que nos rodea, pasado, presente o futuro, que usted pueda entender, hermanos, como dice Salmos 31:15, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. ¿Cuáles tiempos? Los tiempos de angustia, los tiempos de gozo, los tiempos de abundancia, los tiempos de escasez, los tiempos de risas, los tiempos de lágrimas, los tiempos para ver a alguien nacer, los tiempos para ver a alguien morir. Y eso es lo que habla el libro de Eclesiastés 3, que todo tiene su tiempo. No es que usted saca el tiempo para cada cosa, sino que Dios dispone diferentes momentos en su vida. Algunos son para abrazar, otros son para dejar de abrazar, unos son para sonreír, unos son para llorar, unos son para nacer, otros son para morir. Y claramente, como usted no puede determinar cuándo nace o cuándo muere, eso no está hablando de cómo usted dispone los tiempos, sino de cómo Dios dispone los tiempos para usted. Entonces tiene que llenar ahí lo que dice: en tus manos están mis tiempos, dice Salmos 31:15. Entonces, hermanos, estamos hablando de las emociones, que precisamente coincide con el lanzamiento de Intensamente 2, película récord en taquilla de este año. ¿Y por qué así? Pues porque coincide con el momento donde hay más personas enfermas en el mundo de afecciones mentales y emocionales. Usted sabe que los padecimientos emocionales se incrementaron en un 25% después de la pandemia. Es decir, si ya las enfermedades mentales estaban siendo
un fuerte punto débil en la población mundial, después de la pandemia se incrementó un 25%. Entonces, claramente esta película va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque trata un tema que está, querámoslo o no, en boga. El atractivo de la película para captar el espíritu de la época es también uno de mi mayor advertencia sobre esta película. Es una película que en nuestro momento es una película de nuestro momento emocionalmente fluido, es decir, mucha volatilidad emocional, muchas sube y bajas espirituales, emocionales, perdón. Interesante que en la vida real, fuera de la cabeza de los personajes, es menos interesante que lo que ocurre adentro. Hay un encanto y una fascinación por nuestro mundo interno. Contrario a lo que hablé el domingo, es menos de todo lo demás y más yo. Digamos, el domingo yo estoy hablando acerca de Juan 3:30, que dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es decir, esta película está causando esta impresión y este récord. ¿Por qué? Porque el mundo es cada vez más yo y menos lo de afuera. Cada vez interesa más lo que yo siento que lo que hay allá afuera. El mundo interior de Riley es un carnaval de diversiones. En total contraste, su mundo exterior es ordinario. La película gira en torno a las ocurrencias de los personajes, de las emociones dentro de la cabeza de Riley son alocadas y caprichosas. Entonces, la semana pasada dije por qué íbamos a hablar de las emociones. ¿Por qué? Porque es un asunto de quién gobierna. Y en la actualidad, la gente se está dejando gobernar por las emociones. Entonces, ahí en el espacio tiene que poner emo y juntito forma la palabra emocracia. No democracia. Sin D es hemocracia, que significa el gobierno de las emociones. Estamos en una época donde gobiernan las emociones. Es muy interesante, pero todo esto sociológicamente, yo estaba viendo, digamos, mi época, yo soy millennial y después de eso viene la generación Z y antes estaban los baby boomer y usted dice, ¿qué tanto sustento tendrá esto científicamente? Pero la verdad es que las generaciones van cambiando y antes la gente se regía por principios, ahora la gente se rige por emociones. Entonces, estábamos viendo en el campamento de hombres acerca de el tema de la pornografía y se habló acerca de detonantes, reducción de detonantes y qué hacer cuando obviamente hay un detonante. Entonces, ¿qué puede activar la ansiedad? Tiene una entrevista para un trabajo nuevo. ¿Qué le genera eso? Ansiedad. Mañana es el examen final para el que tanto usted se ha preparado. Ansiedad. ¿Has ganado algunas libras o kilos? Ansiedad. Los años van pasando y el esposo que tanto anhela no llega o la esposa que tanto anhela no llega. ¿Qué genera eso? A veces ansiedad. Te despiertas y uno de tus hijos amaneció enfermo. Usted no se imaginaba que eso iba a pasar ese día y le genera ansiedad. La situación económica en el hogar va empeorando cada día y no sabe qué hacer. ¿Qué genera eso? Ansiedad. El nombramiento en el trabajo aún no llega. ¿Qué nos genera? Ansiedad. Entonces, generalmente la respuesta a todos estos detonantes es ansiedad, afán y preocupación. Entonces, vamos a ver cómo podemos reducir los detonantes, que son estas cosas que acabo de mencionar. Número 1, hermanos, comprender y de verdad tener bien claro que nada escapa a su sabiduría, poder y amor. Entonces, tiene que poner ahí en esa línea, número 1, nada escapa a su sabiduría, poder y amor. La raíz de todo el asunto, por lo cual usted puede reducir de verdad, de manera total, posiblemente, el afán y la ansiedad, es como decía antes, Salmos 31:15,
que usted piense como el salmista, que en las manos de Dios están mis tiempos. O sea, yo no decido cuándo mis hijos se enferman. Yo no decido cuándo yo me enfermo. Yo no decido cuándo yo me quedo sin trabajo ni cuándo me baja el salario. Yo no decido cuándo se me muere una mascota. Yo no decido cuándo pasan las cosas. Hermanos, Dios está en su trono. El cielo gobierna. Segunda de Timoteo 2:13, ahí está escrito, dice la palabra, si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, quiero que marque esa última frase. Dios no puede negarse a sí mismo. Hay gente que dice, a ver, si Dios todo lo puede, entonces Él puede hacer una piedra tan grande que lo estripe a Él. A ver, eso es una cosa, un absurdo, por decirlo así. O sea, hay cosas que Dios nunca va a hacer, porque van en contra de lo que Él es. ¿Ya? Y aquí dice que Él no puede negarse a sí mismo. Significa que si Él es fiel, no puede hacer nada que sea infiel, aunque otros lo hagan. Si Él es amor, y lo es, Él no puede hacer algo que no sea amoroso, aunque no seamos amorosos. Si Él es sabio, Él no puede hacer nada que sea insensato o desatinados, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, Él en sí mismo, en su esencia, en su naturaleza, es sabio. Dios no puede hacer algo que no sea sabio. Entonces, si usted dice, mira, ¿y por qué pasó tal cosa? ¿Y por qué tal chiquito hoy no comió? ¿Y por qué tal pareja se peleó y ella mató a él, etcétera, etcétera? Bueno, vivimos en un mundo que disfunciona, ¿verdad? Yo vi una imagen donde un hombre sacaba un arma y mata a otro y dice, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios permitió eso? O sea, el que le quitó la vida al otro fue el otro hombre, ¿verdad? Estamos en un mundo caído. Si Él es perfecto, y lo es, no puede hacer nada imperfecto. Él no puede negarse a ser quien es. Él no puede negar quién es. Eso es lo que significa, Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, Dios todo lo que va a hacer es sabio, todo lo que va a hacer es amoroso y todo lo que va a hacer es perfecto. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que tu vida sería mejor si Dios te diera un control remoto con un botón que diga más salud, otro que diga más dinero, más estabilidad laboral? ¿Sería su vida mejor así? Una persona orgullosa quiere ser Dios. Las personas orgullosas piensan que es mejor que uno tenga el control a que lo tenga Dios. Entonces, yo cuando pasa algo, lo más fácil es, pues, enfadarme con Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el control y yo no lo tengo. Entonces, odiamos no tener el control. Odiamos no ser Dios. Pero de alguna manera presuponemos que nuestras ideas o nuestros pensamientos harían cosas mejores que las que Dios ha hecho en este mundo. Pero buscar tener el control de nuestra vida produce mucha ansiedad. Cuando la ansiedad toque a tu puerta, trata de preguntarte si hay algún área en que la que estás tratando de tener control. La respuesta podría revelar lo que crees sobre ti y sobre Dios. Puse esos textos de Daniel 4:26. Daniel le revela a Nabucodonosor un sueño y le dice a este hombre que él debe entender que el cielo gobierna. Él debe entender que Dios es quien tiene el control. Vea lo que dice Daniel 4:26. Daniel 4:26 dice así la palabra del Señor. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Es decir, ya estaba esto profetizado, que el rey iba a reconocer que el cielo gobierna. Pero más adelante, versículo 29, al cabo de 12 meses, o sea, un año después,
el rey no recordaba la profecía que Daniel le había hecho y dice, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en su boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Entonces, hermanos, el reino de los hombres es la tierra, es el mundo. Si usted se pelea con Dios porque hoy llovió, usted dice, yo hubiera tenido una idea mejor, que no llueva en 6 meses. Yo tengo una idea mejor, que nunca llueva. Yo tengo una idea mejor, que nunca nadie se enferme y que todo el mundo sea rico. Yo tengo mejores ideas que Dios. Yo debería tener control. Usted tiene que confiar para que tenga mucho menos afán y mucho menos ansiedad, que nada escapa del gobierno santo perfecto de Dios. Y si usted puede creer eso, le voy a decir una cosa, de verdad, usted va a vivir una vida de verdad descansando en Dios. Número 2, debemos confiar en Dios. Para que usted no tenga afán, debe confiar en Dios. Eso significa atribuirle absoluta credibilidad a la voz de Dios. Confiar en Dios. Confiar en Dios. ¿Qué dice Dios? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, ¿cierto? Entonces confíe en esa palabra. ¿Cuándo le va a faltar? O sea, ¿cuántos años tiene usted? 40 años de ver la bondad de Dios. Alguien dijo, hoy es ¿cómo es? Hoy es el mañana por el que yo me preocupé ayer. Hoy es el mañana por el que estábamos pensando durante la pandemia que iba a pasar. Y hoy es. Es decir, ¿qué pasó? Estamos aquí, yo a todos ustedes los veo rosaditos, no sé si es por la luz o qué, pero los veo bien. No, que nadie se murió de hambre. Dios ha puesto comida en su boca, ¿cierto? Puesto un techo sobre su cabeza, tiene una cama. Entonces, hermanos, ahí está, debemos confiar, atribuirle credibilidad. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La persona que tiene la costumbre de perseverar en Dios, sus pensamientos en Dios y confiar en Dios, dice la Biblia que será guardada en completa paz. No tendrá un poquito de paz, un gramo de paz, una onza de paz. Tendrá completa paz, 100%. Versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La vez pasada hice una pregunta, y es una pregunta muy personal: ¿por qué nos cuesta confiar en Dios? Bueno, la respuesta es que usted no va a confiar en nadie que no conozca de manera entrañable y profunda. Entonces, cuando desconfiamos de Dios es porque no lo conocemos. Pero si usted conoce a Dios, entonces va a estar en paz. Entonces, quizá este punto sea equivalente a conoce a tu Dios y entonces confiarás en tu Dios. Número 3, entrega tu ansiedad al que sí puede vencerla. Esto no se trata de que usted tenga mucha determinación y todo eso. No, Dios no quiere que usted la venza en su fuerza ni en su determinación. Escúcheme bien, cuando usted escuche a alguien hablando de su propia fuerza, no está mal tener una determinación, pero la determinación nuestra no dura mucho.
no dura mucho, no, o sea, no es tan fuerte. Entonces entréguele su ansiedad al que sí puede vencerla. Primera de Pedro 5:7. Leámoslo juntos, está bien, ahí está escrito. ¿Listos? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, Dios dice, usted va a andar su ansiedad a cuestas todo el tiempo que usted quiera, pero yo podría llevarla. Usted tiene que tener la humildad de quitarse ese bolso de ansiedad, ese maletín gigantesco y ponerlo sobre mis hombros. Y yo lo voy a llevar. Simplemente eche su ansiedad. Cuando yo estaba más joven, leí que esta frase, eche su ansiedad o echando toda su ansiedad, haga rodar. Quíteselo, záfeselo, traspáselo. Eche toda su ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Número 4, sean como niños. Sean como sus hijos pequeños. ¿Cómo son los niños? Digamos, ¿cuánto estará preocupada Nicole porque ahora haya comida en la casa? ¿Cuánto estará preocupado Andrés Felipe de que si ya se pagó la luz? ¿Cuánto estará preocupada Gianna si ya pagaron ustedes el agua? O sea, ¿cuánto estarán? Es más, posiblemente usted salga de aquí y su hija le diga, papi, vamos a McDonald's. O sea, para ellos uno es millonario. Yo, mi amor, es que no puedo comprarlo ahí, pero usted tiene la tarjeta. Sí, pero ¿cómo funciona una tarjeta? Usted no sabe cómo funciona una tarjeta. O sea, los niños tienen cero estrés, cero preocupación. Y la Biblia dice que debemos ser como niños, no en el modo de pensar, pero sí en la inocencia. Sí debemos ser como niños en la confianza que ellos tienen. Ellos simplemente dicen, papá trabaja. Y aquí la comida aparece. Y aquí la luz está. Y aquí yo abro el tubo y sale agua. Y aquí hay cereal. Y aquí hay arroz. Y aquí hay frijoles. Y aquí hay fresco. Y aquí hay merienda. Tranquilidad. Ahí yo tengo a papá. ¿Cierto? Salmo 131:2 dice, en verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. ¿Cómo están los bebés después de que toman pecho? Todos sudadillos y así. Como diciendo, relax, relax, relax. Aquí no pasó nada. Yo no acabo de hacer un despelote, ¿verdad? No, simplemente comió y todo tranquilo. Otra versión dice, en cambio, me he calmado y aquietado, como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado está mi alma en mi interior. ¿Cómo está? Quieto, tranquilo, confiado. Ahora yo vi a Gael dormido ahí en los brazos de su abuela. Porque aunque usted vea a Patrick joven, una abuela, ¿verdad? Y yo lo vi ahí tranquilísimo, dormititico, no está viendo, a ver, mira, subió el dólar, bajó uy, Dios mío, vea, subió el gas. Dios mío, hay 48 guerras ahorita en el mundo. Ese bebé no está pensando en nada de eso. ¿Cierto? No está pensando en nada de eso. Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Una vez yo le dije a mi esposa, amor, es que aquí, es que allá y es que tal cosa. Y yo le estaba hablando acerca de la plata. Ella me dijo, ve Isaac, o vea amor, esté tranquilo. Simplemente esté tranquilo.
En alguna oportunidad recuerdo que don Isidro me dijo algo parecido. Ay, don Isaac, esté tranquilo, tranquilo, esté tranquilo. Dios provee, Dios se encarga. Y a veces Dios quiere que usted simplemente, es como que usted va a una balsa y usted dice, mira, voy para las cataratas del Niágara, aquí no hay nada que hacer. Dios le dice, si hay algo que hacer, ¿sabe qué tiene que hacer? Esté quieto, tranquilo, y vea cómo yo me manifiesto. Y cuando usted va cayendo en ese abismo, dice el Salmo, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Le ha pasado eso? Yo sé que a todos les ha pasado eso. Que usted dice, no sé, no tengo para pagar tal cosa y aquí y allá. Y de un pronto a otro Dios hace un milagro y usted ya tiene para pagar. Entonces, hermanos, es estar como un niño. Número 5, vive en una actitud de gratitud. Vive una actitud de gratitud. Filipenses 4. Ahora, dice, vive una actitud de gratitud aún en medio de las pruebas. Tiene que poner ahí gratitud y pruebas. ¿Está bien? Gratitud y pruebas. Están ahí. Filipenses 4, 6. ¿Qué dice la palabra? Por nada estéis afanosos. Dios, pero es que va a subir la canasta básica. Por nada. Dios, es que no sé si me van no sé si voy a tener trabajo el otro año. Por nada. Dios, es que mis hijos están tan enfermos ahorita. Por nada. Nada es nada. Dios, a ver, hermanos, Dios no nos da oportunidad de que por nada usted se vaya a preocupar. Ahora, ¿cuánta preocupación ocupa usted para tener un diario en su casa? ¿Cuánto estrés ocupa usted acumular para pagar la luz? O sea, ¿con cuántos puntos de estrés usted paga la luz? ¿Con 25,000? Usted puede estar 100% estresado y la situación no va a cambiar porque usted está estresado. Entonces, hermanos, el estrés, además, está comprobado que la ansiedad generalmente es la reacción que tiene la mente a cosas que podrían pasar, pero también podrían no pasar. Y en un 80% de los casos no pasan. Entonces usted está enfermo, está estresándose, porque, hermanos, el estrés se manifiesta de tantas formas, ¿sabe? Desde caries, caspa, alergias, se le cae a uno el pelo, no puede dormir. Hay un montón de formas en las que revienta el estrés. Y usted dice, a ver, tras de que todavía tengo que pagar la luz, se me cayó el pelo. Hermanos, no es nada sabio. No voy a entender. La Biblia dice, usted no puede alargar su vida por estresarse. Ni puede crecer de tamaño por estresarse. Simplemente no le aporta nada. Usted puede pensar más en paz. Dicen que ningún descubrimiento, ningún gran avance científico surgió de la perturbación. No, siempre fue alguien que se sentó a la par de un árbol de manzana, vio caer algo y en la quietud algo pasa. En la quietud es donde surgen los inventos, las creatividades, los emprendimientos. Cuando usted está quieto, pero cuando usted está perturbado, no pasa nada bueno. No hay nada bueno ahí. Entonces dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, que es el punto, ¿verdad? Vive en gratitud. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, como diciendo todo pensamiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Además, que el consejo claro del texto es que convirtamos preocupaciones
en oraciones. Es decir, la preocupación es la materia prima por la cual usted va a orar. Dios, está pasando esto, no sé si me va a tener que pasar de casa, los chicos, qué hago, la escuela, etcétera, etcétera. Dios, muéstreme qué hacer, muéstreme tu voluntad. Número 6, no hay progresividad de pasos para la obediencia. O sea, hermanos, no hay 7 pasos, como generalmente hay libros que dicen 7 pasos para hacerse rico. O sea, si la Biblia nos dice, por nada estéis afanosos, no es, ok, para no estar afanoso, paso número 1, paso número 2, paso número 3, no hay. Dios solo dice, solo obedezca, no esté afanoso. Pero ¿cómo hago yo para no hacer algo que siempre hago? Obviamente, usted tiene que, pues, simplemente decir, voy a obedecer, nada más. Yo una vez estaba muy triste, estaba cerca del túnel y Dios me dice, regocijaos en el Señor siempre. Y yo digo, ok, aquí tengo que obedecer o desobedecer. O sigo o simplemente hago lo que la Biblia dice. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Y aquí dice, por nada estéis afanosos. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. 272 veces la Biblia dice, no temas. Alguien dijo 365 veces, pero alguien que leo yo mejor la Biblia, dice, no son 365. Suena muy bonito decir 365 veces, dice no temas, pero dice 272 veces, no temas. Es decir, Dios sabe que el temor es como una tentación, como cualquier otra, como robar, como mentir. Y nos dice, no es válido que tema, no es justificable que usted tema, porque yo le estoy mandando más de 200 veces que usted no tema. Pero Dios, es que tengo ese gigante frente a mí. No tema. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Ustedes confían en Dios? Confíen en mí, dice Jesús. No dejen que el corazón se les llene de angustia, dice otra versión. No se preocupen. Número 7, sustituye tus pensamientos por los pensamientos de Dios. Sustituye tus pensamientos por los pensamientos de Dios. Vamos a finalizar leyendo este pasaje. ¿Está bien? Lucas 12. Lucas 12. 12:22. Eso tiene su paralelo en Mateo 6 también, donde habla del remedio de la ansiedad. En mi Biblia dice ese título y siempre me llamó mucho la atención, el remedio contra la ansiedad. Lucas 12:22 dice la palabra del Señor. ¿Están ahí? ¿Qué título tiene? El afán y la ansiedad, y trae una referencia a Mateo 6:25 al 34, ¿verdad que sí? Ok, dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Cuál es la trilogía del afán? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? Vea, usted vino y ya comió aquí. ¿Alguien ya pagó por usted? Dios cuidó de usted. Yo vi a mi hija llevar un poco de esos bocadillos ya en el bulto. No, mentira. Dice, ¿qué es vuestra vida? No os afanéis por vuestra vida, perdón. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, ¿cierto? La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. No, ahora no está diciendo que no trabajen. La Biblia dice el que no trabaja que no come, ¿cierto? Simplemente es ni más ni menos. O sea, ni ser un psicoseado de que usted no va a tener para el día de mañana o para la otra quincena, ni tampoco ser un perezoso.
Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Esa es una expresión lógica de menor a mayor. Si usted vale más que un ave y Dios cuida de las aves, significa que Dios va a cuidar de usted, ¿cierto? Versículo 25, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Qué le añade a usted? ¿Qué le aporta a usted el afán, la ansiedad o la preocupación? Nada, cero. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. O sea, esta es una costumbre que tienen los paganos, no los cristianos. Los cristianos piensan diferente, confían en Dios, descansan en Dios. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios ya sabe cuánto le va a venir a usted en el recibo, aunque Jasek no se lo haya mandado. Y el Aya y toda esa gente, ¿verdad? Dice luego, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas, es decir, comida, bebida y vestido, os serán añadidas. Hermanos, nada más para ponernos un poquito, como decir ya, aterrizar el punto, la porción que está antes del versículo 22 trata sobre la codicia. Entonces, igual que en el Sermón del Monte, ¿cuál es la semilla del adulterio? ¿Usted sabe? La semilla del adulterio se llama miradas lujuriosas. Es la lujuria, es la lascivia. O sea, la lascivia es algo que no se ve, es una semilla pequeña. Y el fruto, el bebé de la lascivia, es el adulterio. Luego, habla de la ira. La ira es la semilla y el fruto de la ira es el asesinato. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, no se enoje contra su hermano. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Por qué? Porque se planta una semilla chiquitita, insignificante, y se recoge una gran cosecha de algo pecaminoso. Lo que aquí está diciendo es, usted siembra la semilla de la codicia, de la ansiedad, de la preocupación, del afán desmedido, donde usted no está preocupándose por qué va a tener la otra semana o mañana, sino si usted va a tener en 5 o 10 años. Entonces usted tiene que trabajar muchísimo para asegurarse que va a tener. Y cuando usted planta la semilla de la ansiedad, lo que tiene como resultado es el bebé de la codicia. Y la codicia lo va a apartar de Dios. No importa quién usted sea. No importa quién usted sea. Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, hermanos, ya le dije, la semilla del adulterio es la lujuria. La semilla del asesinato es el enojo. Ya les dije la vez pasada, ¿por qué este hombre mató a su vecino? Porque tenían más de 3 años que él había plantado una semilla de odio. Y esta semilla comenzó a crecer hasta que un día ya no se aguantó más y sacó un arma y le pegó 4 balazos. Eso no pasa de la noche a la mañana. Había ya una semilla. Y si usted comienza a sembrar la semilla de la ansiedad, usted se va a volver una persona codiciosa y eso lo va a destruir. Lo va a alejar de Dios. Lo va a alejar de su propósito principal, que la Biblia dice ahí en el versículo 31, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Y si usted se encarga de las cosas de Dios, Dios se va a encargar de sus cosas. Usted dice, pero Dios no va a salir a trabajar por mí.
Pero Dios no va a salir a ganar clientes por mí. Sí, Él sí va a hacer eso por usted. Él sí va a hacer eso por usted. Él sí va a hacer eso por usted. Usted ocúpese de lo primero. Dios se encarga de las añadiduras. No busque usted las añadiduras por descuidar lo más importante. Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Señor, te suplicamos que no seamos esclavos de la preocupación, de la perturbación del alma, del corazón, que podamos cumplir su palabra, no estar por nada afanosos, que podamos descansar en usted, confiar en usted, conocerle a usted, que podamos reemplazar nuestros pensamientos por los suyos, que podamos, Señor, desarrollar una actitud de agradecimiento y de oración por cada situación que surge y sobre todo, Señor, sobre todo, descansar en que cada cosa, por más pequeña que parezca a nuestros ojos, usted está en cuidado. Hasta de cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Usted sabe cuántas rocas hay en un arroyo. Usted sabe cuántas hojas hay en un árbol. Usted sabe cuántas estrellas hay en el universo. Y nada es porque sí. No hay ninguna casualidad. No hay ningún error. No hay ningún fallo en eso. Es perfecto, es santo, es amoroso, es fidelidad pura. Y si podemos entender eso, Señor, nuestra vida va a tener un reposo, vamos a estar en un refrigerio de paz todos los días, porque vamos a ver lo que pasa, Señor, como vamos a ver a Dios detrás de cada cosa, aunque nos parezca buena o aunque nos parezca no buena. Usted está gobernando cada aspecto de la vida en el nombre de Jesús. Amén.